Bienvenidos a otro video. Hoy hablaremos de Napoleón Bonaparte. Intentaremos hacer un resumen digno de la personalidad y legado de este hombre, que fue descrito por los biógrafos como solitario, egocéntrico, enérgico y mordaz. Un genio militar, el hombre que tuvo a Europa a sus pies. Es bueno aclarar que este video no será presentado de manera cronológica ni detallada, sino más bien hechos que lo pintan como el personaje que fue. Pero hagamos un poco de historia. Napoleón nació en el año 1769, un día 15 de agosto, hijo de Carlos María Bonaparte y Leticia Ramolino. Fue el segundo varón de 13 hijos del matrimonio. Gracias a los contactos de su padre logró entrar en la Academia Militar de París, donde recibió la preparación que lo definiría para la posteridad. Además, allí se iría inclinándose hacia su carácter más frío y hasta sociópata. Por ejemplo, una de sus intervenciones que lo hizo conocido como un implacable sujeto se dio en una revuelta. En ese tiempo, Francia, luego de la revolución, estaba gobernado por un directorio. Este cuerpo regente, debido a su incapacidad y corrupción, no eran muy queridos por el populacho. Y como al parecer no habían aprendido nada de que la Revolución Francesa se llevó puesto a un monarca, los integrantes del directorio no hicieron mucho por ganarse el favor del pueblo. Estos, descontentos con la clase dirigente, se levantaron en armas, supuestamente, ya que algunos historiadores dicen que no fue una protesta armada. Sin embargo, convocaron a Napoleón con el ejército para reprimir, y Napoleón, mostrando muy poco respeto por su pueblo y un enorme desprecio a la vida, los convenció de dejar la protesta a cañonazos limpios, como si hubiera una mejor forma de convencer a alguien, ¿verdad? Esta reacción no sorprende a muchos, pues se dice que Napoleón era frío y calculador, lo que lo llevaba a tomar decisiones que solo lo beneficiarían a él sin importar los costos. Además, su poca contemplación a la gente podría deberse a que desde pequeño se dice que él odiaba a los franceses por el sometimiento de su lugar natal, Córcega. Estas acciones despiadadas le ganaron el favor y el temor de la clase gobernante, algo que le favorecería en sus ansias de poder. Sin embargo, Napoleón es un personaje de contrastes. Se cuenta que tenía frecuentes charlas con un miembro del directorio, un tal Barras, a quien le expresaba su preocupación de no tener suficiente dinero en ese tiempo y no poder ayudar a su familia. Entonces, Barras le recomendó que como joven militar busque una dama de alta sociedad y contraiga matrimonio. Napoleón estuvo de acuerdo y Barras se puso manos a la obra presentándole al poco tiempo a Madame de Montpensier, quien a ese momento tenía unos 65 años de edad. Era una mujer viajada y de mundo y tenía el dinero que Napoleón necesitaba para su ascenso social. Allí mismo se la presenta a Napoleón, que contaba con 29 años por aquel entonces. Después de cenas y charlas de casamiento, Madame de Montpensier lo invita a Napoleón a su casa. Cuando éste llega, encontró a la avejentada dama semidesnuda y en condiciones de llevarlo a la cama. Allí Napoleón se asustó y huyó corriendo, pues pensó que casarse con una mujer tan grande sería más bien tener una dama de compañía, más que una mujer con la cual compartir la cama. Esta no sería la única vez que Napoleón huiría, pero eso lo dejamos para más adelante. Al final, Napoleón se casa con quien se dice sería el amor de su vida, aun cuando la relación era tortuosa. Pero al final, este casamiento, como otros del futuro emperador, fueron movimientos políticos para algunos, pues luego de casarse, por ejemplo, con Josefina de Bornais, consiguió el grado de comandante en jefe del ejército. Napoleón tuvo muchas amantes, básicamente la que le gustara. Esto obviamente no era mucho del agrado de su esposa Josefina, quien le devolvía con la misma moneda, pues se cuenta que ambos se cuerneaban sin contemplación. Además, le sumaba a las intrigas matrimoniales el hecho de que Josefina acusó a Napoleón de incesto, pues decía que éste mantenía relaciones con sus hermanas. Finalmente, se divorcia de Josefina, aunque algunos dicen que siguieron viéndose aún hasta su muerte. Napoleón es reconocido por sus aplastantes victorias militares. Es cierto que contaba con un numeroso ejército, sin embargo, demostraba un tremendo ingenio bélico.
Logró subyugar a Italia, Austria, Prusia, España, Egipto, aunque aquí, en este último lugar, comenzó a demostrar que su genio militar sería eclipsado por su vanidad. Napoleón era un confeso admirador de Alejandro Magno, a quien dedicamos el primer video de esta saga. Si desean verlo, lo tienen aquí en el canal. Emulando a Alejandro, o queriendo hacerlo mejor dicho, Napoleón quiso avanzar en sus conquistas hasta llegar a la India. Sin embargo, desangró sus ejércitos en una lucha inútil contra los británicos, quienes en ese tiempo eran los dueños de los mares. Otro error de Napoleón fue invadir Rusia, donde sus ejércitos sufrieron la táctica rusa de tierra arrasada, lo cual implicaba que las filas rusas retrocedían ante los ejércitos franceses, quemando y destruyendo todo a su paso, para no dejarles víveres a los enemigos, para que estos se reabastezcan. Esto hizo que los hombres de Napoleón comenzaran a caer vencidos por el frío y el hambre. Cuando Napoleón por fin reconoció que esta campaña era una locura, mandó retirar al ejército, lo cual fue aprovechado por los rusos, infligiéndoles más bajas aún en su retirada, donde al parecer, según algunas versiones, perdió a más de 500.000 de hombres. En ocasión de tener que regresar a Francia por la inestabilidad política, Napoleón aprovechó la ocasión para hacer una jugada maestra. Hizo estipular una ley para que se le nombrara cónsul vitalicio, pero secretamente también armó un artilugio legal para que se le considerara emperador. Recordemos que Francia estaba bajo una república. Sin embargo, Napoleón manipuló las circunstancias para establecerse como emperador de Francia. El 2 de diciembre de 1804, Napoleón organizó lo que parecía la coronación en honor del Papa Pío VII, en busca de sanear las relaciones con la Santa Sede que estaban rotas luego de que en la Revolución Francesa se les cortara la cabeza al rey y su corte. Por ello, Napoleón invita al Papa a la capilla de Notre Dame para la coronación. Sin embargo, cuando todos creían que el ambicioso Napoleón se inclinaría ante la autoridad papal, en un rápido movimiento, Napoleón se colocó una corona nombrándose a sí mismo emperador en aquel país, donde hacía poco se había proclamado la república. Algunos piensan que el Papa sí estaba enterado de este movimiento y que estaba de acuerdo. Sin embargo, parece que el suceso quedó en la historia como un engaño de Napoleón a la autoridad papal. En junio de 1815 tendría su último enfrentamiento, siendo derrotado en Waterloo, luego entregado a sus proverbiales enemigos los ingleses, donde fue encarcelado en la isla de Santa Elena. Allí se cree que murió envenenado. En realidad, Napoleón usaba dobles, pues así se protegía de las intrigas y los intentos de asesinato para acabar con el imperio. Por esa razón, algunos creen que el que murió en prisión era uno de esos dobles, y que lo envenenaron para eliminar rápidamente las sospechas de este fraude, mientras Napoleón andaría por allí vivito y coleando. Según las autopsias que se le realizaron, se encontraron grandes concentraciones de arsénico en una muestra de su cabello, lo cual pareció ser la causa de su deceso. Otro hecho truculento fue la mutilación a la que sometieron el cadáver del conquistador, pues se cuenta que se le cortó y momificó el pene de Napoleón. No sé qué tipo de enfermo haría esto. Sin embargo, se cree que luego de pasar por varias manos, podría tenerlo actualmente un coleccionista argentino. Así llegó al final el imperio francés en manos de Napoleón Bonaparte, un hombre profundamente contradictorio, que impactó políticamente en la mayoría de las naciones europeas, pues impuso reformas administrativas y legislativas, como por ejemplo el Código Napoleónico, el cual algunos países no se atrevieron a anular por su efectividad, aún después de caído el régimen. Además, fue el mayor exponente del nepotismo, la acción de dar poder y puestos solo familiares, sin importar la capacidad. Obviamente este no es un resumen estrictamente histórico de la vida de Napoleón, sino un compendio de las cosas que poco se mencionan en los libros de historia. Esperamos que haya sido entretenida y, si tal vez también, ¿por qué no informativa? Así llegamos al final de un video más. Espero les haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete para más contenidos. Y además les dejo al final del video saludos a canales amigos que siempre apoyan este proyecto.
Los animo a visitarlos y a suscribirse también a esos canales. Ahora sí, nos despedimos. Hasta siempre y gracias.